Mirando hacia atrás ahora, el comienzo parece casi invisible. Nada se anunciaba como un problema. No hubo un dolor agudo, ni un colapso repentino, ni un momento de claridad que requiriera atención. La vida simplemente continuó, con algunas pequeñas diferencias que parecían fáciles de explicar y aún más fáciles de ignorar. En ese momento, parecía razonable hacerlo. Los cambios eran lo suficientemente sutiles como para integrarse en los días normales. Un poco más de cansancio por la tarde. Un momento de inestabilidad que pasó rápido. Un nombre que tardé más en recordar y que finalmente regresó. Ninguno de estos cambios interrumpió la vida de forma drástica. No detuvieron las rutinas ni cancelaron planes. Se deslizaron silenciosamente hacia un segundo plano, donde muchas cosas a esta edad ya viven. A los 70, me había acostumbrado a adaptarme. El cuerpo ya había cambiado antes, y había aprendido a adaptarme sin hacer un escándalo. Descansar un poco más. Moverse un poco más despacio. Revisar las cosas que antes venían automáticamente. Estas adaptaciones se sentían como sabiduría, no como señales de advertencia. Se sentían como el envejecimiento normal, del que todos hablan y esperan. Lo que hizo que fuera especialmente fácil ignorar estos cambios fue lo funcional que aún se sentía la vida. Aún podía organizar mis días. Aún podía pensar con la suficiente claridad para manejar mis responsabilidades. Las conversaciones fluían. Se preparaban las comidas. Se cumplían las citas. Cuando la vida sigue funcionando, la urgencia se siente innecesaria. ¿Por qué cuestionar algo que no parece interferir? También había un deseo silencioso de no reaccionar exageradamente. Después de una vida de responsabilidad, sentía que era importante mantener la sensatez y los pies en la tierra. No quería convertirme en alguien que se preocupara por cada sensación. Había visto a gente hacer eso, y no parecía pacífico. Así que elegí la calma sobre la curiosidad, la tranquilidad sobre la investigación. Mis amigos de mi edad hablaban de forma similar. Intercambiábamos notas con ligereza, a menudo con humor. Todos estaban un poco más cansados. Todos olvidaban cosas de vez en cuando. Todos tenían dolores que iban y venían. Estas experiencias compartidas reforzaron la creencia de que no estaba sucediendo nada inusual. Normalizar se convirtió en una especie de consuelo. Mirando hacia atrás, puedo ver cómo los síntomas sutiles son particularmente convincentes. No se sienten amenazantes. No exigen respuestas inmediatas. Llegan lo suficientemente lento como para que la mente se adapte antes de cuestionar. Cada pequeño cambio parece demasiado insignificante como para merecer atención por sí solo, sobre todo cuando la vida, en general, todavía parece manejable. También había orgullo involucrado, aunque entonces no lo reconocía. Había vivido de forma independiente durante mucho tiempo. Confiaba en mi resiliencia. Creía que si algo realmente grave estuviera sucediendo, lo sabría. Esa creencia me infundía confianza, pero también creaba puntos ciegos. Asumía que la urgencia se anunciaría con claridad. La verdad es que nada se sentía urgente porque nada la forzaba todavía. Las primeras señales no pedían acción. Pedían atención. Y la atención parecía opcional cuando la vida aún fluía. Es importante decirlo claramente, ignorar esos primeros momentos no fue por descuido. Provenía de la experiencia, del deseo de equilibrio, de no querer vivir con miedo. En ese momento, ignorar los pequeños cambios me pareció sensato, incluso responsable. Solo más tarde comprendí que lo sutil no significa que no sea importante. Lo silencioso no significa que sea inofensivo. Pero al principio, cuando nada se sentía urgente, no había ninguna razón obvia para pensar de otra manera. Y por eso esta etapa es tan importante, porque se siente segura, ordinaria y fácil de pasar por alto, incluso cuando pide ser notada con delicadeza. Después de que los primeros cambios se asentaran silenciosamente en la vida cotidiana, las explicaciones llegaron con la misma discreción. Llegaron casi automáticamente, moldeadas por años de escuchar cómo funciona el envejecimiento. El cansancio tenía una razón. Un ligero desequilibrio tenía una razón. Olvidar un nombre o perder el hilo de un pensamiento tenía una razón. Cada explicación se sentía familiar, razonable y tranquilizadora. Solo envejecer se convirtió en la frase más reconfortante de todas. No conllevaba urgencia, ni juicio, ni exigencia de acción. Permitía que la vida continuara sin interrupciones. Cuando algo podía explicarse tan fácilmente, parecía innecesario profundizar. Después de todo,
El envejecimiento era algo esperado. El cambio era esperado. ¿Por qué cuestionar lo que todos decían que era normal? Estas explicaciones no parecían negación. Parecían aceptación. Hay una diferencia, y es importante. La aceptación sugiere sabiduría, una disposición a afrontar la vida tal como es. La negación sugiere evasión. En ese momento, lo que estaba haciendo se sentía mucho más cercano a la aceptación. No fingía que nada cambiaba. Simplemente les daba nombre a los cambios para mantener la calma. La fatiga, por ejemplo, era fácil de justificar. Había vivido una vida plena. Claro que estaba más cansada que antes. Descansé más y ajusté mi ritmo. Me pareció sensato. Cuando sentía que perdía un poco el equilibrio algunos días, me recordaba que el cuerpo cambia. Me movía con más cuidado y me sujetaba a las barandillas cuando lo necesitaba. De nuevo, me sentía responsable, no preocupante. El olvido era quizás el más fácil de justificar. Todos mis conocidos tenían momentos así. Bromeábamos al respecto. Nos reíamos cuando se nos escapaba una palabra y volvíamos minutos después. Compartíamos estos momentos abiertamente, lo que los hacía parecer inofensivos. Cuando algo es común, rara vez se siente amenazante. Lo que hacía que estas explicaciones fueran tan poderosas era lo bien que encajaban con la historia que ya creía sobre el envejecimiento. Esperaba un declive gradual. Esperaba ajustes. Esperaba que la vida requiriera más paciencia. Cada explicación reforzaba esa creencia, y la creencia reforzaba las explicaciones a su vez. También me reconfortaba no querer ser esa persona. La que se preocupa demasiado. La que convierte cada sensación en un problema. Valoraba la estabilidad. Quería mantener los pies en la tierra y ser práctica. Las explicaciones normales me permitían hacerlo. Mantenían el miedo a distancia y protegían mi sentido de independencia. En retrospectiva, puedo ver cómo estas explicaciones retrasaban la atención sin sentirme nunca irresponsable. No silenciaban la preocupación por completo, la suavizaban. No descartaban la realidad, la reinterpretaban. Y como nada parecía urgente todavía, esa reinterpretación parecía inofensiva. El peligro de las explicaciones normales no es que estén equivocadas. Muchos cambios son realmente parte del envejecimiento. El peligro es que pueden volverse automáticos, aplicados sin pausa ni patrón. Cuando cada cambio se explica individualmente, se puede pasar por alto el panorama general. Los patrones se forman silenciosamente, mientras que cada momento parece pequeño por sí solo. En ese momento, no buscaba patrones. Buscaba consuelo. Y el consuelo era fácil de encontrar. Mis amigos se hacían eco de las mismas explicaciones. Los artículos y las conversaciones reforzaban el mismo mensaje. El envejecimiento se presentaba como un desapego gradual, y creía que simplemente estaba experimentando ese proceso de forma natural. Lo que no me di cuenta entonces fue de cómo las explicaciones reconfortantes a veces pueden posponer la curiosidad. Cierran la puerta con suavidad, sin forzarla. Dicen, aquí no hay nada que ver, con una voz amable y familiar. Es importante decirlo claramente, elegir esas explicaciones no surgió de la ignorancia. Surgió de la confianza, confianza en la sabiduría popular, confianza en la experiencia, confianza en la idea de que los problemas graves se anuncian con claridad. En esa etapa, justificar las cosas parecía equilibrio emocional, no evasión. Solo más tarde comprendí que el consuelo a veces puede ser demasiado convincente. Que las explicaciones, aunque tranquilizadoras, pueden retrasar el simple acto de darse cuenta. Y una vez que la atención se pospone lo suficiente, se vuelve más fácil seguir posponiéndola, hasta que las explicaciones ya no encajan y la tranquilidad que antes ofrecían comienza a desvanecerse. Durante mucho tiempo, la conversación en mi mente se mantuvo tranquila. Era curiosa, paciente y tranquilizadora. Las preguntas iban y venían sin presión. Si algo no cuadraba, lo notaba en silencio y seguía adelante. Ese tono funcionaba mientras las señales se mantuvieran sutiles. Pero la demora tiene una forma de cambiar el tono, y eventualmente, la conversación cambió con él. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Llegó gradualmente, a través de momentos que ya no encajaban con las explicaciones en las que confiaba. La fatiga comenzó a persistir en lugar de desaparecer. Los problemas de equilibrio dejaron de ser ocasionales. El olvido comenzó a interrumpir las conversaciones de maneras que se sentían diferentes a antes. Aún así, dudé.
Me dije a mí mismo que ya había esperado tanto. ¿Qué diferencia habría un poco más de tiempo? Pero el tiempo, cuando pasa desapercibido, no permanece neutral. Añade peso. Cuando las señales sutiles persisten, dejan de sentirse como ruido de fondo y comienzan a pedir respuestas. La tranquila curiosidad que una vez tuve dio paso a la inquietud. No pánico todavía, sino una creciente conciencia de que algo ya no cuadraba. Lo que más cambió fue el tono emocional. Antes, me sentía en control de la narrativa. Decidía qué importaba y qué no. Ahora, la incertidumbre comenzó a arrebatarme ese control. Las preguntas ya no se sentían opcionales. Ellos presionaron hacia adelante, sin invitación. La comodidad de las explicaciones normales se debilitó, y en su lugar llegó una urgencia silenciosa para la que no estaba preparada. La demora también cambió las opciones disponibles. Cuando las señales se abordan a tiempo, hay espacio para la exploración tranquila. Las conversaciones pueden ser mesuradas. Las decisiones pueden ser meditadas. La espera redujo ese espacio. Para cuando ya no pude ignorar lo que estaba sucediendo, la conversación ya había avanzado sin mí. El ritmo se sintió más rápido. Había más en juego. Emocionalmente, esto era inquietante. Noté arrepentimiento antes de notar miedo. Arrepentimiento por no haber prestado más atención cuando las cosas estaban más tranquilas. Arrepentimiento por haber confiado en el tiempo para aclarar lo que la atención podría haber revelado antes. Ese arrepentimiento no vino de la culpa. Vino de la comprensión. El lenguaje en torno a la situación también cambió. Lo que una vez se había descrito en términos suaves y familiares comenzó a sonar diferente. Las palabras tenían más peso. Las preguntas se sintieron más agudas. Sentí que escuchaba con más atención, no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. La demora había cambiado la conversación de una de observación a una de consecuencia. También hubo un cambio en cómo me sentía conmigo misma. Antes, consideraba la paciencia como sabiduría. Ahora, me preguntaba si la paciencia se había convertido silenciosamente en evasión. Esa pregunta era incómoda, pero también esclarecedora. Me obligó a analizar honestamente cómo la demora había protegido mi comodidad, pero no mi comprensión. Lo más difícil fue darme cuenta de que la urgencia que sentía ahora podría haber sido más suave si hubiera llegado antes. La demora no solo pospone las respuestas. Redefine cómo se reciben. Lo que podría haberse explorado con calma ahora tenía un peso emocional. Lo que podría haberse abordado con tranquilidad ahora venía con tensión. No se dice que esto asuste ni acuse. Se dice que menciona una verdad que es fácil pasar por alto. La demora no siempre se siente como demora. A menudo se siente como paciencia, calma o equilibrio. Solo más tarde se hace evidente su impacto. Cuando la conversación finalmente cambió, lo hizo porque tenía que hacerlo. Las señales sutiles se habían vuelto más fuertes, no porque se ignoraran, sino porque eran persistentes. Y una vez llegado ese momento, la serena curiosidad que antes disfrutaba fue reemplazada por una preocupación urgente, moldeada no solo por lo que estaba sucediendo, sino por el tiempo que había tardado en escuchar. Así es como la demora transforma la conversación, no de repente, sino decisivamente, convirtiendo las preguntas silenciosas en apremiantes, y la suave consciencia en una llamada que ya no se puede ignorar. Con la distancia llega la claridad, y con la claridad llega un tipo diferente de comprensión. Mirando hacia atrás ahora, hay momentos que desearía haber observado con más atención, no porque crea que debería haberlo sabido, sino porque esos momentos pedían silenciosamente atención. No fueron dramáticos. No interrumpieron mi vida. Pero juntos, formaban un patrón que aún no sabía cómo ver. Una de las primeras señales fue la constancia. Ciertos cambios no iban y venían como las fluctuaciones ordinarias. La fatiga, por ejemplo, dejó de ser ocasional. Se volvió predecible. Aparecía en momentos similares, en condiciones similares. En ese momento, traté cada caso por separado. Descansé, me adapté y seguí adelante. Lo que no noté fue la frecuencia con la que ocurría y lo poco que realmente se resolvía. El equilibrio era otra señal que desearía haber observado con más atención. Nunca fue grave. Nunca me caí. Era simplemente una ligera vacilación de vez en cuando, un momento de corrección que parecía fácil de ignorar. Como pasaba rápido, asumí que no tenía importancia. Ahora veo que la frecuencia importa tanto como la intensidad. Los pequeños momentos, cuando se repiten, merecen una segunda mirada.
También había cambios de enfoque que justificaba con demasiada facilidad. Perder un pensamiento a mitad de frase. Necesitar más tiempo para organizar las ideas. Estos momentos eran lo suficientemente sutiles como para parecer inofensivos, especialmente cuando la claridad regresaba poco después. Lo que echaba de menos era el patrón de esfuerzo que ahora requería mantener lo que antes parecía automático. La mente trabajaba más duro, y no me detuve a preguntar por qué. Lo que más destaca en retrospectiva no es un síntoma en particular, sino cómo interactuaban. La fatiga dificultaba la concentración. La concentración afectaba la confianza. Los pequeños problemas de equilibrio aumentaban la cautela. Cada ajuste parecía razonable por sí solo. Juntos, estaban remodelando lentamente mi forma de vivir el día. Esa remodelación era lo suficientemente gradual como para pasar desapercibida, pero lo suficientemente constante como para ser importante. Quiero dejar claro algo importante. Esta reflexión no se trata de culpar a nadie. En ese momento, hacía lo que tenía sentido con la información que tenía. La consciencia crece con la perspectiva. No vemos patrones mientras aún estamos dentro de ellos. Eso es humano. Eso es normal. Lo que desearía haber hecho de otra manera es no preocuparme más, sino observar con más delicadeza. Hacerme preguntas sencillas sin urgencia. ¿Está sucediendo esto con más frecuencia? ¿Se siente diferente que antes? ¿Me estoy adaptando más de lo que creo? Estas preguntas no acusan. Invitan a la comprensión. Es valioso notar cuando las adaptaciones se acumulan. Un ajuste es sensato. Muchos ajustes a lo largo del tiempo pueden ser una señal. No vi esa acumulación con claridad porque cada cambio parecía pequeño. Solo más tarde me di cuenta de que los pequeños cambios, cuando son constantes, suelen ser el lenguaje silencioso del cuerpo. Los patrones rara vez se anuncian a sí mismos en voz alta. Se revelan a través de la repetición. Eso es lo que desearía haber entendido antes. No que algo estuviera mal, sino que algo estaba cambiando de una manera que merecía atención en lugar de suposiciones. Si pudiera hablar con mi yo anterior, no les diría que actuaran más rápido ni que temieran más. Simplemente sugeriría detenerse de vez en cuando para dar un paso atrás y observar el panorama general. Para observar tendencias en lugar de momentos. Para escuchar no solo lo que sucede hoy, sino cómo se compara hoy con ayer. La consciencia temprana no requiere alarma. Requiere curiosidad. Requiere respeto por la sutileza. Las señales que desearía haber notado antes no eran errores que corregir, sino mensajes que escuchar. Y escucharlas antes podría haber permitido que la conversación se mantuviera más tranquila, clara y arraigada antes de que necesitara subir de tono. Mucho antes de que algo perturbara realmente mi vida diaria, algo más ya había comenzado a cambiar. No era físico de una manera que pudiera identificar con claridad. Era emocional. Al principio, era tan leve que apenas lo noté. Una sutil inquietud. Una tensión de fondo. Una sensación de que algo se ocultaba justo debajo de la consciencia. Ignorar las señales silenciosas no me costó la función de inmediato, pero alteró silenciosamente mi paz mental. Al principio, la tranquilidad fue fácil de encontrar. Mientras podía justificar las cosas, me sentía tranquila. Pero la tranquilidad que se basa en la evasión es frágil. Cada vez que se usaba una explicación familiar, funcionaba un tiempo, y luego un poco menos. Con el tiempo, la tranquilidad requería más esfuerzo para mantenerse. La mente comenzó a revivir momentos que ya había descartado, preguntándose en silencio si el consuelo seguía estando justificado. El arrepentimiento no llegó de repente. Se coló en retrospectiva. Revivía pequeños momentos y me preguntaba si había sido demasiado rápido para superarlos. No con pánico, sino con cuestionamiento. ¿Debería haber prestado más atención entonces? ¿Estaba siendo sensata o simplemente me convencía a mí misma? Estas preguntas no perturbaban mis días, pero perturbaban mi tranquilidad interior. El autocuestionamiento siguió de cerca. La confianza, antes estable, se volvió condicional. Seguía confiando en mí misma, pero con un asterisco. Me di cuenta de que me revisaba con más frecuencia, revisando mentalmente las decisiones que ya había tomado. Esta duda no provenía del miedo a la enfermedad. Provenía de la incertidumbre sobre mi propio juicio. Eso, más que nada, afectó mi sensación de tranquilidad. Lo que más me sorprendió fue cómo la tensión emocional anteponía la dificultad práctica. Todavía podía funcionar. Todavía podía gestionar mis rutinas.
Pero mi mundo interior se había vuelto menos estable. La paz mental se había diluido silenciosamente. Cargaba con algo sin nombre, una tensión que no tenía una salida clara porque nada parecía lo suficientemente urgente como para abordarla. Ignorar las señales sutiles también creaba una sensación de estar ligeramente desconectado de mí mismo. Me sentía menos arraigado en mi propia experiencia. El cuerpo me indicaba algo y la mente lo suavizaba demasiado rápido. Con el tiempo, esa desconexión se volvió emocionalmente agotadora. Se necesita energía para seguir convenciéndose de que todo está bien cuando una parte de uno no está segura. También hubo una pérdida de seguridad emocional. Antes, había confiado en que me daría cuenta cuando algo realmente importara. A medida que se acumulaban las señales silenciosas, esa confianza flaqueaba. Empecé a preguntarme si mi sentido del tiempo seguía siendo fiable. Esta duda era sutil, pero lo afectaba todo. Cuando la confianza en uno mismo se debilita, la paz la sigue de cerca. Es importante destacar que este costo emocional no me generó ansiedad ni miedo de forma evidente. Me volvió más callado, más introvertido, menos seguro. La ausencia de claridad se volvió más pesada que la presencia de síntomas. Habría aceptado un problema obvio en lugar de esta incertidumbre superficial, porque la claridad, de cualquier tipo, brinda alivio. Lo que aprendí es que ignorar las señales silenciosas a menudo protege el funcionamiento diario, a la vez que erosiona silenciosamente la estabilidad emocional. La vida sigue, pero la calma interior se vuelve condicional. Estás bien, hasta que te preguntas si lo estás. Y ese cuestionamiento, repetido suficientes veces, se convierte en una carga en sí mismo. Esto no pretende sugerir que cada cambio sutil requiera preocupación. Pretende reconocer que la paz mental depende tanto de la honestidad como del optimismo. La tranquilidad que evita la atención tiene un plazo de caducidad. Cuando caduca, lo que queda es el arrepentimiento, no dramático, sino persistente. El costo emocional de ignorar las señales silenciosas no fue una crisis inmediata. Fue la lenta pérdida de tranquilidad, el debilitamiento gradual de la confianza en uno mismo y la sensación de que algo importante se había pospuesto sin darse cuenta del precio. Y una vez que ese precio quedó claro, comprendí que la paz emocional suele ser lo primero que perdemos, no lo último, cuando elegimos no escuchar pronto. Si hay algo que quisiera ofrecer ahora, a los 81 años, no es miedo ni instrucción. Es una suave advertencia moldeada por la experiencia, no alarma. Envejecer no exige vigilancia constante, pero sí una atención honesta. Hay una diferencia entre vivir con calma y vivir con los ojos entornados. No vi esa diferencia con claridad en ese momento. Esta advertencia es suave porque las primeras señales rara vez parecen importantes. Son fáciles de ignorar precisamente porque la vida sigue su curso. Los días siguen su curso. Las rutinas siguen vigentes. La independencia aún se siente intacta. Por eso escuchar pronto parece opcional. Pero la claridad que llega pronto es mucho más amable que la urgencia que llega tarde. Quiero tener claro algo esencial. Escuchar pronto no significa asumir lo peor. No significa tratar cada cambio como una amenaza. Significa permitir que la curiosidad coexista con la calma. Significa estar dispuesto a detectar patrones sin apresurarse en sacar conclusiones. Este tipo de escucha preserva la dignidad. No la socava. Uno de los mayores errores en la edad adulta es creer que prestar atención, de alguna manera, invita a los problemas. En realidad, la atención a menudo la impide. Cuando la consciencia llega pronto, las conversaciones se mantienen mesuradas. Las opciones permanecen abiertas. Las emociones se mantienen arraigadas. Cuando la consciencia llega tarde, todo se siente más agudo y pesado de lo que debería ser. No le pido a nadie que se preocupe más. La preocupación nubla el juicio y roba la paz. Lo que sugiero es algo más silencioso. La disposición a hacer una pausa cuando algo se repite. La disposición a hacer preguntas sencillas y honestas sin dramatismo. ¿Es esto nuevo para mí? ¿Sucede con más frecuencia? ¿Lo siento diferente a antes? Estas preguntas son actos de respeto hacia uno mismo. Hay dignidad en observar sin entrar en pánico. Hay fortaleza en reconocer el cambio sin ceder el control. Escuchar con anticipación te permite seguir siendo el autor de tu propia historia en lugar de sentirte empujado a un capítulo que no viste venir. Lo que aprendí demasiado tarde es que la urgencia no es prueba de importancia. La persistencia silenciosa sí lo es. Las señales sutiles que regresan una y otra vez no buscan miedo.
Buscan atención. Ignorarlas rara vez mantiene la vida en paz a largo plazo. Solo pospone la claridad. También quiero hablar directamente del orgullo, porque aquí importa. Muchos de nosotros hemos vivido largas vidas de responsabilidad y autosuficiencia. Confiamos profundamente en nosotros mismos, y con razón. Pero la confianza en uno mismo implica confiar en nuestra capacidad de percibir cuando algo merece una mirada más atenta. Escuchar con anticipación no debilita la independencia. La protege. La claridad no es enemiga de la paz. La incertidumbre sí. Y la incertidumbre crece con mayor facilidad donde se pospuso la atención. Cuando la claridad llega con suavidad, tranquiliza. Cuando llega con urgencia, abruma. Esta no es una advertencia para generar ansiedad. Su objetivo es mantener la estabilidad. La vida a los 70 y 80 años aún puede ser rica, sólida y significativa. Escuchar con anticipación ayuda a que siga siendo así. Mantiene las conversaciones en calma. Mantiene las decisiones bajo tu control. Evita que las emociones carguen un peso innecesario. Si pudiera dejarte con una sola reflexión, sería esta: mereces claridad antes que urgencia. Mereces la seguridad que surge de la honestidad, no de la evasión. Escuchar con anticipación no se trata de cambiar quién eres. Se trata de honrar la vida que aún vives, con atención, dignidad y un respeto sereno por lo que tu propia experiencia te dice en silencio.